Bien, nuevamente buenos días. El tema de hoy día corresponde a un autor de la literatura peruana. Me refiero a Alfredo Bryce Echenique, más conocido por su famosa novela Un mundo para lluvias. Bien, entonces voy a dar inicio a la información y también voy a pedir la participación de cada uno de ustedes en el proceso de la información. Bien, narrador peruano cuya prosa desenvuelta y osada lo ha situado entre los más originales narradores latinoamericanos. Bryce Echenique ha desarrollado una narrativa muy próxima al cuento oral, donde se difuminan las fronteras entre la realidad y la ficción. Toda manifestación literaria no escapa de este término, realidad y ficción. Muchas obras literarias parten de la realidad hacia la ficción, porque ya los personajes llevan otros nombres, los escenarios son parecidos o similares, y otras, desde luego, que tienen más de lo real a lo que es la ficción. Entonces, como es en el caso de las crónicas, especialmente. Pues el autor recurre frecuentemente a sus propias experiencias para configurar un relato vivo y plagiado de giros y peripecias. Aquí, por ejemplo, cuando dice experiencias, la mayor parte de los literatos parten de sus experiencias. Retomemos el autor anterior, por ejemplo, en el caso de Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa también manifiesta en algunos de sus relatos el tema de la experiencia personal. Por ejemplo, en los títulos, ¿no? El escribidor y la tía Julia, ¿no? Entonces, es una experiencia, ¿no? O en La ciudad y los perros, de Mario Vargas Llosa, es su propia vida cuando fue cadete del Colegio Militar Leoncio Prado. Entonces, la mayoría de los autores no escapa a este término de experiencia personal. Bien, prosigo. Profundo conocedor de la sociedad limeña, clasista y contradictoria. Recurre a la ironía para lograr un humorismo que pretende provocar, según el propio autor, la sonrisa lúcida. Es además el creador del antihéroe latinoamericano en Europa. El autor propio de la clase alta, ¿no? Gozando de una condición económica suficiente, estudió en Europa, especialmente en Francia, y donde desarrolló también la docencia, y propuesto por eso, destaca en este caso de crear un personaje del antihéroe, ¿no? Pero en el antihéroe latinoamericano, pero en Europa. Entonces, su prestancia y la vigencia y la estancia más en Europa hace de que sea merecedor de esta acepción. Caracterizado por sus contradicciones personales y una constante evocación de su lejano país, en este caso, por ejemplo, del Perú. Entonces, eso hace de que gran parte de su obra lo compuso, lo escribió en Europa. Bien, hijo de Francisco Bryce y Elena Echenique, miembros de la antigua oligarquía limeña. Realizó sus estudios secundarios en los colegios Santa María y San Pablo en Lima. Bien, en 1957 ingresó a la Universidad de San Marcos de Lima, en la que se graduó de bachiller en Derecho, abogado, bachiller en Literatura, con una tesis sobre Hemingway. ¿Quién es Hemingway? Que más adelante me refiero a Ernest Hemingway, ¿bien? Perteneciente a la generación perdida, ¿bien? Autor norteamericano, vivió gran parte en Cuba, se dedicó al periodismo y en muchas ocasiones visitó la playa Cabo Blanco, allá en la parte norte del Perú, bien, muy aficionado a la pesca. También Hemingway, Premio Nobel de Literatura, y doctor en literatura con una tesis sobre Henry de Montferrat. Tanto Vargas Llosa como Bryce Echenique, ambos estudiaron literatura. Aparte de eso, estudió Derecho Bryce Echenique, ¿no? En caso de Vargas Llosa, se dedicó al estudio de literatura, se profesionalizó en literatura y compuso literatura, como Bryce, ¿no? Entonces, en cambio, hay otros escritores, de repente, con mayor o menor mérito, o gran mérito, que no estudiaron literatura, pero hicieron grandes obras,
compusieron. El caso del escritor como Hemingway, por ejemplo, ¿no? Con una novela bastante corta se logró el premio Nobel. O Gabriel García Márquez, ¿no? Estudió Derecho, pero abandonó, pero nunca estudió literatura y logró premio Nobel. O Ernesto Sábato, ¿no? Ernesto Sábato, físico nuclear, nunca estudió literatura, pero logró un premio Nobel y luego también un gran literato. Prosigo aquí en el texto. En octubre de 1964 viajó a Francia con una beca por un año para estudiar en la Universidad de Sorbona, la Sorbona, pero decidió permanecer en Europa y viajó por Francia, Italia, Grecia y Alemania. Instalado de nuevo en París, inició su carrera de escribir y al mismo tiempo se dedicó a la enseñanza, primero como profesor de lengua española en un colegio parisiense, para pasar luego a dictar cursos de literatura hispanoamericana en las universidades de Neymet, ¿no? La Sorbona y Nicemes, en París. En 1980 fue contratado como profesor asociado en la Universidad Paul Valéry de Montpellier. Desde 1985 se instaló en España, residiendo en Barcelona y Madrid. En 1997 regresó al Perú. Entonces, su estancia y vigencia más en Europa. ¿Bien? Entonces, la obra de Alfredo Freyes Echenique se inscribe en una corriente de profundos cambios en la narrativa peruana, ocurridos a partir de la década de 1950 con el paulatino desplazamiento del indigenista, discurso indigenista en la expresión de los nuevos núcleos urbanos de la costa formados por el inmenso proceso migratorio desde el interior del país. Eso quiere decir de que en, en la segunda parte del siglo XX, en el estadio de la segunda parte a partir de 1950 para adelante, hay un desplazamiento tan grande de la población de la zona rural de la serranía, y lo que dio origen a la formación de los pueblos jóvenes. Bien, eso es lo que está diciendo. Su estilo abiertamente desenfadado y lleno de anécdotas humorísticas y situaciones jocosas se hace heredero de la prosa de Ricardo Palma. Entonces, Bryce Echenique tiene una influencia de este famoso representante literato peruano, don Ricardo Palma, el famoso tradicionista, al singular autor de las tradiciones peruanas, con quien comparte también una tierna y benevolente inclinación por el pasado, pero lo que para Palma era un ejercicio personal de la historia, en Alfredo Bryce Echenique resulta más bien apelación a la memoria y a la nostalgia, y una búsqueda de la especificidad narrativa a través del cuento y la novela. Recordemos, Ricardo Palma, un gran representante de la literatura peruana, especialmente por sus famosas tradiciones, que fue una admiración, y es una admiración tanto para las letras castellanas en España y otros países. Bien, Bryce Echenique, por otra parte, manifiesta un acabado dominio de la oralidad. Sus personajes hablan con una gran dosis de frescura y naturalidad. En el plano de la representación social, su obra ofrece casi siempre un retrato nostálgico de la aristocracia peruana. Bien, entonces, nostálgico. A ver, Quispe, el alumno Quispe, ¿qué significa la palabra nostálgico? ¿Alguien tiene idea? ¿Alguien puede participar? Cuando hablamos de nostálgico. Algo así que recuerda del pasado, así. Ya, muy bien, Franco. Entonces, lo nostálgico viene de la palabra nostalgia, tristeza. Entonces hay una tristeza al pasado. El mismo Bryce Echenique, por ejemplo, rememora la figura y las tradiciones de Palma con una nostalgia de sentimiento. La palabra nostalgia significa tristeza, melancolía. Bien, prosigo. Entonces, cuando dice nostálgico es un adjetivo, está relacionado a la tristeza. Nostálgico de la aristocracia peruana,
venida a menos por el surgimiento de un amplio sector de burguesía comercial al promediar la década del 1950. En ese sentido, el modelo que motiva la memoria del narrador se presenta como un microcosmos perfecto a pesar de sus desajustes y contradicciones. Cuando hablamos de microcosmos, cuando se habla la palabra cosmos, tiene varios significados, se refiere al universo, al entorno planetario del universo, pero en este caso microcosmos es esa visión que se tiene del Perú, de la oligarquía, de la aristocracia, de la burguesía. Bryce Echenique es un personaje inmerso en la burocracia, en la aristocracia limeña. Gente pudiente económicamente, no emerge del pueblo, no es como Vallejo, ni como Julio Ramón Ribeiro. Bien, entonces tiene esa visión. Entonces, microcosmos perfecto, o sea, en su narrativa ofrece ese amplio esclarecimiento. Prosigo. A pesar de sus desajustes y contradicciones, inició su carrera literaria con un librito de cuentos, Huerto Cerrado, y obtuvo gran éxito con su novela Un mundo para Julius, de 1970, de cierta inspiración biográfica, dando traza al irónico retrato de un sector feliz y despreocupado de una oligarquía limeña, mirada de Julius. ¿Qué es la mirada de la infancia? Fundamenta la vitalidad lingüística y el leve afán paródico del libro. Cuando dice paródico, es una especie de parodia. Parodia significa copia, imitación, réplica, ¿no? Vitalidad quiere decir todo lo que es la energía, y lingüística viene de la lingüística como ciencia, no como una disciplina científica que habla sobre el funcionamiento y la gramática de las lenguas. Bien, eso es el campo de la lingüística, en este caso, del castellano. El mundo de la adolescencia en la alta sociedad limeña vuelve a ser el tema inspirador de los cuentos y relatos de felicidad, ja, 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 historias llenas de melancolía entre la difícil iniciación en la vida, son posteriores un libro de crónicas, Abuelo de buen cubero, la novela Tantas veces Pedro y Magdalena peruana y otros cuentos. Entonces, en el título uno puede deducir ya algunos aspectos, ¿bien? Entonces, más que todo, el autor Bryce Echenique pertenece a esa burguesía, a esa alta clase social, y un mundo para Julius no está en un entorno de la población pobre, está en un entorno de la población de la clase alta, y tiene el perfil del mismo autor también como una especie de experiencia de vida de su propio autor. ¿Bien? Entonces, mayormente está en ese enfoque. Es en el caso de Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa también lo dijeron, lo dijo la crítica literaria, pues es un literato de la clase alta, para la clase alta, inmerso, que sus personajes no están mínimamente, quizás los personajes pueden ser del pueblo, pero más está enraizado. Y en el caso de Bryce es más que todo un mundo para Julius en ese entorno de la clase alta, de la aristocracia y de la oligarquía. ¿Bien? La peculiar existencia, cuando se dice la peculiar quiere decir la particularidad, el estilo propio, existencia de los intelectuales latinoamericanos en Europa, sirviéndose de la propia experiencia autobiográfica, dio lugar al díptico novelesco Cuadernos de Navegación de un sillón, Voltaire. Voltaire sabe que es un personaje de la Revolución Francesa, Voltaire. Bien, acá vuelvo a indicar arriba, por ejemplo, cuando dice Magdalena peruana, se refiere a Magdalena en la época de Cristo, pero en este caso es la Magdalena peruana. ¿Quién llora? ¿Y cómo es su conducta, no? Entonces, acá en ese entorno, ¿no? Hay ciertas influencias, así temáticos como también de nomenclatura o de nombre. ¿Bien? Entonces, prosigo, compuesto por la vida exagerada de Martín Romaña. Martín Romaña, que traza el proceso vital de un joven con vocación de escritor, su ruptura con el pasado familiar en el Perú, una etapa de militancia política en París y la búsqueda de una total reconstrucción
que el personaje logra a través de la escritura. Y la segunda parte, el hombre que hablaba, de Octavia de Cádiz, también centrada en la figura de Martín Romaña. ¿Bien? Entonces, aquí está enfrascado en temas históricos como personajes del entorno de la vigencia del tránsito por etapas del Perú. ¿Bien? Otras obras suyas de narrativa breve posteriormente publicadas son la novela corta Dos señoras conversas, una recopilación de cuentos completos, el volumen de cuentos Guía Triste de París. Por lo que a novela se refiere, hay que recordar los títulos: La última mudanza de Felipe Carrillo, Reo de Nocturnidad, que le valió el Premio Nacional de Narrativa de 1998, y La amigdalite de Tarzán, entre los últimos escritos. Cabe mencionar también Permiso para vivir, ¿no? Antimemorias, No me esperen en abril y A trancas y barrancas. Bien, algunos de los títulos. El ciclo que va desde Un mundo para Julius hasta No me esperen en abril es sin duda el segmento más significativo de la obra. ¿Qué significa la palabra segmento? Segmento es la sumatoria, es la adición. No, es el elemento que se inserta. Recordando el tema de ayer, que es la oración compuesta, la oración yuxtapuesta es una segmentación de elementos, es la unión de un elemento a otro. Entonces, segmento también se entiende aquello que sigue, aquello que prosigue, aquello que se acumula. ¿Bien? Entonces, segmento más significativo de su obra, allí el escritor desarrolla con gran nitidez su concepción del mundo y da rienda suelta a los elementos que son los ejes de su escritura: el humor, la memoria y la evocación de un paraíso perdido en la disolución misma del mundo aristocrático. Sus últimos trabajos son Permiso para sentir, Antimemorias 3, publicada en el 2005, El ensayo, Entre la soledad y el amor, las obras infames de Pancho Marambio, etc. Bien. Luego, Alfredo Breis Echenique se le sitúa en lo que el escritor José Donoso denominó en su historia personal de Boom 1900. ¿Quién fue José Donoso? José Donoso fue un escritor chileno, importante, afamado, laureado, ganó muchos premios y la producción muchas de sus obras. El Boom Junior. Hablamos ya en el caso de Vargas Llosa y otros autores, el boom narrativo, ¿no? De un mágico realismo en Latinoamérica. En este caso se le está diciendo el boom junior, no, el boom del narrador joven, ¿no? Pero en esa etapa estamos hablando de 1972, estamos hablando casi de 50 años atrás, ¿no? Entonces, por eso el boom. ¿Qué es el término boom? El término boom es un término comercial. El término boom es un término comercial que alude a una manifestación de estilo de narrativa. Entonces, en el boom narrativo está, por ejemplo, lo real, maravilloso y el nuevo estilo impactante de lo que es la literatura. Bien, prosigo. Integrado por los escritores latinoamericanos de la generación posterior a la formada por Julio Cortázar. Julio Cortázar es un escritor argentino muy famoso, Ernesto Sábato, Carlos Fuentes es mexicano, ¿no? Gabriel García Márquez, colombiano, Mario Vargas Llosa, peruano, Juan Carlos Zanetti, uruguayo, José Lezama Lima, cubano, entre otros. Una apreciación de su obra narrativa nos muestra un tránsito desde sus primeros libros, donde ausculta, la palabra ausculta es faculta, acondiciona, permite, aspectos de la sociedad peruana a través de los ojos de personajes que no logran adaptarse a la realidad que les ha tocado vivir, a los libros posteriores donde el protagonista, cuyas experiencias se acercan a la del autor, adquiere una importancia exclusiva. El estilo inconfundible de Breis ha hecho del autor sin modelo paradigmático, un modelo paradigmático de narrador oral. Bien,
Entonces, estos textos comprenden a crítica literaria. ¿Y qué es una crítica literaria? Una crítica literaria más que todo es la apreciación que tiene sobre el estilo del autor, la producción del autor, la relación de su temática de eso con otros autores. Entonces, eso. Entonces, todo estos textos que se está dando lectura y explicando complementariamente es crítica de, corresponde a la crítica literaria. Bien, prosigo. Desde un sillón Voltaire y un trago en mano, imagino una serie de obras que lo han convertido en una de las principales figuras de la literatura peruana. Huerto Cerrado, ¿no? El libro reúne 12 cuentos sobre Mando, un personaje tierno, tímido, observador y obsesivo, al que conoceremos desde su infancia hasta su adultez, ¿no? El cuentario fue reconocido por una mención honrosa en 1968 con el premio Casa de las Américas y representó un gran impulso en la carrera literaria. Bien, entonces veamos la temática de alguna de sus obras. Una de sus obras importantes, donde realmente fue conocido Bryce Echenique, no era tan conocido, emerge pues como un estallido en el caso de Un Mundo para Julius en el año 60, hace aproximadamente un promedio de 50 años atrás. Bien, entonces, Jefferson, vas a leer el tema de Un Mundo para Julius. Gamboa, Primera, lectura. primera novela de esa parte, ¿no? Primera, Sí, sí, por supuesto, la parte subrayada. ya. Primera novela de Alfredo Bryce Echenique, en la que se retrata desde la mirada de Julius, un niño tímido y solitario, la existencia de una sociedad aristocrática a la que pertenecía, y el de la servidumbre, La obra fue galardonada como mejor novela en el Premio Nacional de la Literatura de 1970. Ya, gracias. Bien, vamos con Palacín. Palacín lea el texto Tantas veces Pedro, otro título de la obra de Alfredo Bryce. Palacín, ¿me escuchan? Sí, tantas veces Pedro. La novela sigue la historia de Pedro Balbuena y su maravillosa habilidad artística para la infelicidad, su incapacidad para escribir y su perfección en el arte de morir de amor. Según Alfredo Bryce Echenique, residente en París con el objetivo de convertirse en escritor, y con Malatesta, un perro de bronce, entabla largas conversaciones. Balbuena vive enamorado de Sofía, su amor ideal, lo que le impide mantener una relación estable. Gracias. Pérez, lectura de Goy. Pérez, Sander Pérez. Cuentos sobre Goy, un perro boxer que entablaba una relación con Martín. Se conocen bajo una mesa mientras se esconden durante una fiesta de cumpleaños. Martín crece y deja el país para estudiar en Francia. Entonces Goy decide ir tras su amigo. Muy bien. Fabricio, La vida exagerada de Martín Romaño. Fabricio. Fabricio. Edwin Quispe. Edwin. Sí, profe. Lectura de la parte subrayada de La vida exagerada de Martín Romaña.
Inspirado en la vida de Ernest Hemingway, Martín Romaña sale de Perú y se dirige a Francia. Sin embargo, nada ocurre como en los libros del escritor estadounidense. En París, Martín vive una serie de anécdotas. Se casa con una militante de extrema izquierda e intenta, sin suerte, convertirse en un revolucionario modelo. En tanto, escribe una novela sobre los latinoamericanos que sobreviven a la ciudad luz. Muy bien. Entonces explico. La ciudad luz es denominada París. Entonces, desde la época de Abraham Valdelomar, desde la época de César Vallejo, ya gozaba de esta denominación, París. Pero no solamente por su excelente alumbrado, no es por eso, sino que Francia tenía una potencialidad cultural. Entonces, admirado por tanto por Vallejo y muchos otros. Es por eso que Vallejo partió para París y no volvió y se quedó ahí, feneció. Entonces, el término ciudad luz es porque básicamente, pues, la cultura eh, estaba enraizado en aquel entonces. Entonces, y queda en el tiempo como ciudad luz. Entonces, saliendo fuera de ella, París destaca, por ejemplo, cuando se construye el ingeniero Eiffel, construye esta famosa Torre Eiffel, que es un contexto básicamente de atractivo turístico hasta la actualidad. También es un renombre donde incrementa ese término de ciudad luz. Y fuera de ella, en el mundo, París está catalogado por producir el agua servida, ya pero transformada en limpia, la más pura, que ha ganado muchos galardones, de que no ha sido igualado por ningún otro país. Bien, entonces, son algunos aspectos de lo que es París, que muchos de nuestros escritores estuvieron en París, y solo por esa admiración, por estar en ese entorno básicamente cultural. Es igual en los siglos 11, 12, 13, 14, 15, 16, el mundo admirado por los españoles fue Italia. Y todos los españoles, los españoles que podían, asistían, iban a Italia, estudiaban en Italia o trabajaban o se influenciaban de muchos autores italianos. Entonces, y esa influencia vino a sentar bases en la literatura española y más en su gramática. Y en esto de Ciudad Luz, en el caso de París, por ejemplo, el mismo autor cuando toca este término de Voltaire, que se pronuncia como Voltaire, ¿no? Y otros, ¿no? Está remeciendo en contexto de influencia. Bien, ahora vamos con Amasifuen. No me esperen en abril. La parte subrayada, Amasifuen. La novela sigue, la novela sigue la vida del tímido y extravagante Manongo Sterne desde su encuentro con Tere Mancini, su primer amor de adolescente, un hecho que se convierte en el núcleo de la historia que lo sigue hasta su adultez. La obra retrata el mundo de los jóvenes de clase alta de la Lima de los años 50, al ritmo de Unforgettable de Nat King Cole y Lily Marlene. El libro es también homenaje, como varios libros de Alfredo Grace, a la amistad. Bien, gracias. Entonces, hasta aquí estamos viendo la mayoría de los títulos en Bryce está en su entorno del mundo de la clase alta, de ese entorno, de esa sociedad. Desde luego, un escritor escribe desde su entorno vivencial. Retomo, por ejemplo, José María Arguedas, ¿qué escribió? Escribió lo que él vivió, ese entorno del mundo antiguo. Y en este caso, Bryce escribe sobre ese mundo de la aristocracia, de la clase alta, de la oligarquía,
psicología, la vivencia de ese entorno. Entonces, siempre un escritor está influenciado por el pensamiento, por su vivencia, por la influencia, por el grupo social. Eso es muy importante, ¿no? Entonces, muchas veces la crítica literaria solo se aproxima, pero no está distorsión, solo se aproxima a ese contexto, ¿bien? Entonces, eso también la valió como un nuevo estilo, un estilo propio, que otros autores no trabajaron ese estilo, ¿no? Entonces, vuelvo a retomar, siempre repitiendo, en el caso de Vallejo, por ejemplo, ¿por qué Vallejo es tan importante? No, no solamente para el Perú, sino para la literatura universal. Vallejo es importante porque trabajó el caso del dolor humano, del sufrimiento humano, que otros escritores no trabajaron ese entorno o ese contexto temático. Entonces siempre hay algo que tiene que valerle a un escritor para ser novedoso, ¿no? O importante. Y desde luego, como dijimos en Vallejo, como dijimos en otros autores, lo importante es que el lector esté contento, satisfecho y atraído, ¿no? Y sugestionado por el contenido de la obra. Bien, vamos con Franco. Franco, el huerto de mi amada. El huerto de mi amada, 2002. Novela sigue la historia del amor entre el joven Carlos Alegre y Natalia de Larrea, una bella y acaudalada mujer. Su primer encuentro ocurre en una fiesta y prosigue en la casa de campo de Natalia. La relación ocasiona un gran escándalo entre familiares y amigos, que el padre de Carlos demanda a Natalia por corrupción de menores. La situación los obliga a tomar nuevas medidas para salvar su romance. La novela fue ganadora del Premio Planeta. Gracias. Entonces, aquí, más que todo, pues, el mismo título, por ejemplo, cuando hablamos de literariamente y en cuanto a la apreciación lingüística, un título, ¿no? Un título es la síntesis de un resumen, ¿no? El título. El título ya me orienta a algo, ¿no? Entonces, el título sintetiza lo que es el extracto del resumen. Y el argumento, literariamente conocido también como resumen, pero no igual en el plano de la lengua, en el plano de la expresión oral, el argumento no es lo que literariamente se conocen los autores como resumen, sino es sustentar, ¿no?, causas, no consecuencias, y lograr los resultados finales como fundamentos claros o contradictorios. Bien, entonces, puesto que es propio, el literato maneja el insumo básico que es la palabra. Entonces, con la palabra estructura, ¿no?, compone en una serie de episodios mediante una segmentación de ideas, juicios, episodios, escenarios, contextos o llámese hechos o conocido también como pasajes. Bien. A ver, permiso para vivir antimemorias. Vamos con Palomino. Palomino, Sebastián. Sí, profe. Primera parte de las memorias de Alfredo Brice Echenique incluye un conjunto de testimonios personales que conforman su autorretrato. La obra presenta un capítulo perdido de un mundo para Julius y su experiencia en Cuba. Asimismo, una serie de anécdotas que vivió el notable escritor. Muy bien. Entonces, que habíamos dicho antes de que siempre un escritor no se puede salir de la influencia social donde haya vivido, de la influencia lingüística, de la influencia cultural y de la experiencia personal. Es cuando, por ejemplo, cuando se da una teoría de lo que es literatura. La literatura no es totalmente fantasía ni ficción.
La fantasía y la ficción nacen, está en el soporte de lo real. Entonces, justamente hay una influencia personal, vivencial, de la base real. De esa base real a la ficción. Entonces, en esa ficción solo cambian los nombres, de repente fechas, de repente es una aproximación descriptiva como un retrato o un autorretrato, o como una caricatura, o una imagen, etcétera, mediante las palabras. Bien, entonces, desde luego, esas vivencias están en las anécdotas que se vive o en las tradiciones en que uno las tiene que contar, o básicamente las crónicas donde se tiene que presentar. Entonces, cuando dice, por ejemplo, el término antimemoria, la palabra antimemoria es una palabra compuesta que está formada por antes y el sustantivo. Entonces, un adverbio o más un sustantivo que se complementa como antimemoria, de lo que yo pienso y de lo que yo contradigo a mis pensamientos. Eso sería. Explicando, digamos, o dilucidando el significado de la palabra antimemorias. Pero en ese contexto se está dando, digamos, esa narrativa. Bien. Tenemos atrancas y barrancas. Vamos a ver. Morales. Bien, atrancas y barrancas. Selección de los artículos escritos entre 1982 y 1996 para distintos medios del Perú y extranjero. Entonces, este entorno está más orientado a la capacidad de comunicador social, lo que se llama periodismo, ¿no? En los textos se tratan temas como su experiencia en Europa, los problemas del Perú, sus viajes, la literatura, el mundo. O sea, un tema diverso, ¿no? Entonces, el término, por ejemplo, podemos dar una explicación. Trancas y barrancas son dos términos, diría en otras palabras, por ejemplo, entre obstáculos y tropiezos, diría en otros términos esto. Bien. Ahora, aforismos, dichos, dichas y desdichas. Explicamos, ¿qué es un aforismo? Para razonamiento verbal. Un aforismo tiene sinónimos como sentencia, pensamiento, adagio, ¿no? Expresión culta, pensamiento, dicho, máxima. Entonces, cualquier pensamiento, cualquier máxima, cualquier adagio, cualquier dilucidación es un aforismo.